Mas Pedro y Juan respondieron, diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4, 19 y 20. Este relato de la sanidad del cojo es una historia muy rica que nos enfrenta cara a cara a los principios básicos del cristianismo. ¿Cuál es el mensaje de la Iglesia? Esto es claramente fundamental, porque si existe alguna duda a este respecto, entonces la habrá en todo lo demás. Para formular la pregunta de otro modo, ¿qué es lo que hace que una persona sea cristiana? ¿Cuál es nuestra autoridad? ¿Cuál es nuestra autorización? ¿Cuáles son nuestras razones para creer en este mensaje? ¿Por qué de hecho debería creerlo nadie? Debemos tener claras estas cuestiones que, a mi entender, son las grandes preguntas que inquietan las mentes de muchas personas. Y la respuesta la tenemos aquí, tan claramente como se puede desear. Siempre somos nosotros quienes añadimos las complicaciones. Aquí encontramos el sencillo origen de la Iglesia. Así se concibió la Iglesia. Sin embargo, la gente le ha incorporado sus tradiciones, sus puntos de vista y sus filosofías, de tal modo que se ha convertido en lo más complicado que existe. De hecho, hay quienes afirman que el cristianismo no está pensado para que la gente corriente lo entienda, sino solo para los sacerdotes, los obispos o los papas. Por tanto, debemos atender a sus interpretaciones. Pero no es eso lo que encontramos aquí, no. Ante todo, lo que aquí se destaca es que cuando queramos saber qué es el cristianismo, debemos atender al mensaje que predicaron los primeros apóstoles. Ahora bien, esta declaración es bastante simple. El apóstol Pablo dice en su carta a los Efesios que la Iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Efesios 2:20. Ahí está su fundamento. Hasta el comienzo, el único mensaje que tengo para impartir desde este púlpito es el mensaje de los apóstoles, el cual encuentro en este libro. Estos puntos son cruciales. Si quieres saber qué es el cristianismo, no puedes empezar comprando un libro de texto de filosofía. Se empieza leyendo la Biblia. No puedes entrar a las bibliotecas en busca de la vasta sabiduría y la ley del hombre. No. Debes dirigirte directamente a este libro. John Wesley, quien acostumbraba a leer muchos libros, afirmó que tras su conversión pasó a ser hombre de un solo libro. ¿Por qué? Porque la Biblia es el único libro que habla con autoridad sobre estas materias. ¿Qué sabemos del cristianismo, aparte de lo que nos relatan estos apóstoles, los primeros predicadores? Estos son los testigos. Nuestro Señor los nombró como tales, diciéndoles que iban a realizar su tarea cuando recibieran y haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Los apóstoles eran quienes sabían lo que era el cristianismo. Por eso las autoridades les interrogaron al respecto. Las autoridades no se encontraban en situación de poder decir, estaban sorprendidos y eran incapaces de entender. Lo único que podían hacer era preguntarles qué es lo que nosotros mismos debemos hacer. Con todos mis respetos a más de un erudito de nuestros días, afirmo que puede que sean muy cultos, grandes pensadores, pero se encuentran en posición de decirnos qué es este mensaje. Evidentemente no, pues ellos no estaban allí. La verdad está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y tratar de descubrir lo que es el cristianismo sin dirigirse directamente a este punto es, a este punto, repito, ir por el camino equivocado. Permítanme desarrollar un poco más este punto, porque creo que es sumamente importante. La idea de que el cristianismo cambia según las épocas y que por tanto en el siglo XX es distinto de cómo fue en el siglo XIX es una negación del evangelio cristiano. Esto sucedió una vez y para siempre. El versículo 3 de su epístola, Judas, hace referencia a la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ese es el punto de partida. En consecuencia, debemos considerar lo que estos hombres tienen que decir. Podemos leer acerca de ellos en el libro de Hechos. Pedro fue el primero y Juan con él. Más tarde apareció el gran apóstol Pablo, quien expandió el mensaje entre el mundo gentil. Ellos fueron los hombres que fundaron las iglesias, quienes trastornaron el mundo. Hechos 17:6. Entonces, en segundo lugar,
¿Cuál era el mensaje que predicaban? Y obviamente la decisión del concilio lo resume perfectamente. Sin embargo, para que no se divulguen más entre el pueblo, amenacémosle a los apóstoles para que no hablen aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y entonces se nos dice que los miembros del concilio hicieron entrar a Pedro y a Juan y les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Hechos 4:18. Este es un buen resumen. Vieron con toda claridad cuál era la clave del asunto. Estaban molestos porque estos apóstoles estaban predicando y enseñando en el nombre de Jesús. Eso indica que Pedro y Juan no estaban exponiendo sus propias ideas, ni el resultado de sus propios pensamientos y reflexiones. Puede ser adecuado hacer esto bajo ciertas circunstancias, pero cuando se está predicando el Evangelio es totalmente incorrecto. Los apóstoles no se pusieron en pie y dijeron: hemos estado analizando todo este asunto, hemos tenido muchas discusiones juntos y hemos llegado a esta conclusión. Tampoco citaron a algún otro pensador ni a alguna autoridad, y esa no es su postura en absoluto. Predicaban y enseñaban en el nombre de Jesús. Al leer los evangelios podrás observar que tras la predicación de nuestro Señor, a menudo muchos hacían este comentario, y era una observación de lo más perspicaz, porque les enseñaban como quien tiene autoridad y no como los escribas. Marcos 1:22. En parte querían decir esto: los escribas eran hombres muy cultos que dedicaban todo su tiempo y energía al estudio, no solo de las escrituras, sino especialmente de lo que los grandes comentaristas habían dicho acerca de las mismas. Estos hombres habían impartido sus enseñanzas, otros no habían estado de acuerdo, y había habido disputas de que la enseñanza de los escribas era parecida a los argumentos de un abogado ante un tribunal. Hasta cierto punto los abogados exponen sus propios puntos de vista, pero prueban sus casos valiéndose de libros y leyendo lo que estos dicen. Citar a un párrafo de algún sitio en algo más y después lo avalan con otras citas. Los abogados de las partes enfrentadas discuten uno en contra del otro, citando diferentes autoridades, de manera que los casos duran días, semanas y quizá meses. Así es como solían predicar los escribas. Esto es también lo que los filósofos siempre han hecho. Se preguntan qué dijeron Platón, Aristóteles, Sócrates, y por supuesto, esto se considera erudición. Lo más provechoso que existe en nuestros días. La gente dice: este hombre ha leído muchísimo, lo conoce todo, ha leído a los filósofos y te dirá lo que necesitas saber. Así pues, presenta sus ideas, que alguien modifica un poco, mientras que otro discrepa por completo. Aquí tenemos pues las escuelas rivales, los gimnastas intelectuales. ¿Son todos tan brillantes? Sin embargo, es exactamente lo opuesto al cristianismo. Los apóstoles no malgastaron su tiempo citando autoridades. Tenían una única autoridad. Su enseñanza se ceñía completamente a Jesús y predicaban lo que Él les había enseñado que predicaran. No tenían nada que decir aparte de lo que Jesús les había contado. Hablaban de Él, diciéndole a la gente lo que había dicho y enseñado. Su predicación era por entero en el nombre de Jesús y nada más. Este punto es muy importante. Pedro y Juan eran hombres sin letras, pero no así el apóstol Pablo. Antes, al contrario, él podía citar a los eruditos griegos, había leído a los filósofos griegos y era un experto en las autoridades que los fariseos y los escribas citaban. Los conocía mejor que la mayoría, puesto que estaba dotado de una mente brillante. Y sin embargo, escribiendo a los Corintios dice: pues me propuse, decidí deliberadamente no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Primera a los Corintios 2:2. Él mismo se sitúa en la misma posición en la que estaban estos hombres sin letras, Pedro y Juan, los pescadores. ¿Por qué? Porque sabía que los demás conocimientos no servían de nada, eran inútiles, un estorbo. Por esa razón muchas personas inteligentes en Corinto pensaron que era un necio o un ignorante. Está bien, decía él, llamarme necio, pero estoy decidido, me he hecho necio por Cristo, y esa es la esencia de la sabiduría. Pablo hizo también otra afirmación. Había estado predicando en Galacia, donde el pueblo había creído
Y habían empezado muchas iglesias. Después otros le habían seguido. Algunas de las autoridades, los llamados judaizantes, diciendo que Pablo estaba en lo cierto, hasta el punto que había llegado, pero que por supuesto no había llegado lo suficientemente lejos. Desconocía que la confianza en Cristo había que añadirle la circuncisión y la obediencia a la ley judía. El apóstol, pues, escribió una carta a los creyentes en la que decía: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1:8. En otra ocasión, Pablo tuvo que escribir acerca de la misma cuestión a la iglesia en Corinto. En el siglo I había personas inteligentes, como las hay ahora, y algunos afirmaban que no existía tal cosa como la resurrección. Era imposible, decían, no podía suceder, y aún querían ser cristianos. No solo son los predicadores de hoy quienes dicen tales cosas, también les decían en el siglo I. Pero escucha la respuesta de Pablo. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, y por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos. Si no, creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, del 1 al 4. El Evangelio era un mensaje que Pablo había recibido, no fue idea suya. De hecho, cuando estuvo ante Agripa, esto le dijo lo que solía creer. Yo ciertamente había creído mi deber, hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Hechos 26:9. Eso es lo que él había pensado, pero ahora era predicador. ¿Qué predicaba? Predicaba lo que había sido revelado, y esto es lo que hacía de él un apóstol. Solía tener sus propias ideas, que eran contrarias al cristianismo. Pero entonces, en el camino de Damasco, se encontró con este Señor de gloria, resucitado, quien le dijo: para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Hechos 26, 16 y 18. El Señor había comisionado a Pablo y le había dado un mensaje, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. 1 Corintios 15, 3. Y lo mismo dice en el pasaje de la Cena del Señor, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. 1 Corintios 11, 23. El Evangelio no fue una invención de Pablo, ni tampoco de ninguno de los apóstoles. No lo escogieron, por decirlo así, sino que les fue revelado. Les fue dado como Pedro y Juan. Todos ellos enseñaron y predicaron en el nombre de Jesús. Él había dado a conocer el mensaje, se lo había mostrado a ellos. Este punto es formidable. ¿Lo has interiorizado? En el momento en que lo comprendas, la mayoría de tus problemas intelectuales quedarán resueltos. En muchos sentidos, estos apóstoles y los profetas del Antiguo Testamento mantuvieron posturas similares. Consideremos los profetas. ¿Qué sabes de ellos? ¿Crees que eran solo grandes pensadores, hombres capacitados, visionarios, quienes, habiendo meditado por largo tiempo y habiendo pensado seriamente en los problemas de la vida, llegaron finalmente a una serie de conclusiones y comenzaron después a enseñarlas? No, no era esa su postura en absoluto. Y así lo afirman muy explícitamente. Profecía de la palabra de Jehová, decían. Vino palabra de Jehová, vino palabra de Dios a Natán. Primera de Crónicas 17:3. Esto es cierto en cada uno de los profetas. Al profeta se le decía lo que tenía que decir. Afirmaba que no estaba únicamente expresando sus propias ideas, sino que estaba siendo el portavoz de Dios. A esto se le denomina inspiración. Inspiración es un término que se ha malinterpretado. Hay quienes dicen, por supuesto, creo en la inspiración. Creo que los poetas están inspirados. Recuerdo lo que dijo un hombre en una reunión. Creo que la Biblia es inspirada. Creo que los hombres que la escribieron fueron inspirados del mismo modo en que lo fue Wordsworth, Browning y todos los grandes poetas. Pero esto no es inspiración en el sentido bíblico de la palabra.
El apóstol Pablo explica exactamente lo que es inspiración en 2 Timoteo 3:16, donde dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Lo que quiere decir con esto es que toda la escritura es respirada por Dios. Dios respiró en el interior de estos hombres. El apóstol Pedro expresa esta idea con sus propias palabras en su segunda carta. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía en la Escritura es de interpretación privada. Segunda de Pedro 1, 19 y 20. No es el resultado de la larga meditación y reflexión de un hombre. No, continúa. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por otra parte, tenemos que tenerlo claro. Todos sabemos que una experiencia puede pasar por inspiración cuando no lees. En algunas ocasiones, si algún político habla con más liberalidad de lo acostumbrado, el lenguaje coloquial es que, digamos, estaba inspirado aquella noche o aquel día. Pero lo que en realidad queremos decir con tal afirmación es que se sentía bien, que no le dolía la cabeza, por ejemplo. Después, la gente le ha aplaudido y aclamado y eso le ha puesto de buen humor. Ha empezado con buen pie y no ha dudado en seguir avanzando en su discurso. Dicen pues que estaba inspirado, pero no lo estaba, simplemente estaba en su mejor momento. Pero eso no es inspiración. Lo que significa inspiración y lo que proclamaban los profetas es esto: no sabemos nada. No hemos inventado este mensaje, todo nos ha sido dado. Se les dio la forma del mensaje, la comprensión y la capacidad para predicar. Lo leemos aquí acerca de Pedro antes del Sanedrín. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, versículo 8, el mensaje que Pedro predicó por el mensaje de Cristo, dijo: Él es ese profeta que había de venir. Él es la luz del mundo. Él es el único que puede enseñarnos de Dios, el único que puede enseñarnos de la humanidad. Solo Él puede enseñarnos acerca de la vida, de la muerte y del camino de la salvación. Él lo comprende todo y nosotros no sabemos nada aparte de lo que Él nos ha enseñado. Él es quien da la explicación al Antiguo Testamento, el único que en realidad lo comprende. Él fue el que dijo: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Mateo 5, 27 y 28. Así es como predicaban los apóstoles, en el nombre de Jesús, como lo expresa Pablo a los Corintios. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Primera a los Corintios 1:30. Decían: no estamos impartiendo nuestra propia sabiduría, ni la de ningún otro ser humano. Estamos impartiendo la única sabiduría, la sabiduría de Dios. Cristo es sabiduría de Dios. Él se ha dado a nosotros y nosotros lo transmitimos. Así es como comenzó el cristianismo. Ese es el origen de la iglesia cristiana. Esa es la autoridad que se esconde tras este mensaje. Hablar pues del siglo XX y de los últimos conocimientos es totalmente intrascendente. Si el Hijo de Dios les dio esto, es la única declaración con autoridad. Y esto es lo que ellos predicaban. Sin embargo, hay otro aspecto sorprendente en relación con el contenido del mensaje de los apóstoles. Pedro lo expresa aquí por medio de un maravilloso y dramático lenguaje. Juzgar si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Nos estáis pidiendo que paremos? Dice Pedro con otras palabras. ¿Nos estáis pidiendo que no prediquemos ni enseñemos más? No podemos evitarlo, debemos hacerlo. Tenemos que continuar diciéndole a la gente todo lo que hemos visto y oído. Eso implica hechos, ¿no es cierto? Estos hombres se denominaban a sí mismos testigos. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Nuestro Señor, como te he recordado, dijo cuando los encomendó: me seréis testigos. Hechos 1:8. Y un testigo es alguien a quien se le sienta en el banquillo de un tribunal y se le pregunta: ¿estaba usted en tal y tal sitio a cierta hora? Sí, muy bien. Dígale al tribunal lo que vio. Un testigo da prueba de lo que ha visto. Y cada uno de estos apóstoles era un testigo. O para expresarlo de otra manera, lo que distingue este mensaje de cualquier otra enseñanza es que es histórico. Consiste en hechos que tuvieron lugar. La enseñanza de Platón no está basada en la historia.
Puede que reflexione sobre el problema de la historia, pero se trata únicamente de su pensamiento. Y lo mismo sucede con todos los filósofos y con todas las denominadas grandes religiones del mundo. Sin embargo, este Evangelio es cuestión de hechos, cosas vistas, cosas oídas. Cuando el apóstol Pedro era ya anciano y sabía que estaba a punto de morir, dijo: os escribo acerca de estas cosas porque aunque ya las conocéis, os encontráis en dificultades, porque no siempre las recordáis.